Un cordial saludo a todos aquellos que están interesados en ver estas grabaciones que estamos realizando sobre el sistema electoral, elecciones y participación política. Como habrán visto en otras intervenciones previas, hablar de participación política, elecciones o sistemas electorales implica conocer ampliamente también la legitimación activa o la legitimación pasiva en el proceso electoral. Evidentemente, el derecho al voto lo tienen los españoles que están residiendo en el Estado español, pero la legitimación activa y pasiva para participar en las elecciones se ha ido abriendo, se ha ido ampliando. España ya no es un Estado aislado, España ya no es un Estado en el que solamente residen ciudadanos españoles, sino que, por un lado, nos hemos abierto a la comunidad internacional y, por otro lado, España se ha convertido en un Estado receptor de inmigrantes. En el ámbito de la Unión Europea, que es el tema que vamos a tratar ahora, el derecho al voto de los ciudadanos comunitarios, la idea original de la Comunidad Económica Europea de crear un espacio económico común en el que los Estados ayudaran económicamente para crear una unión puramente económica, trascendió con la modificación de la Comunidad Económica Europea en la Unión Europea. Y la Unión Europea lo que pretende es el establecimiento de una unidad política en base a la ciudadanía que trascienda la pura unión económica y que derive con el tiempo, despacio y salvando los obstáculos que son necesarios en una unión política. Para ello es imprescindible la creación de un concepto de ciudadanía comunitaria, de ciudadanía europea, en el que las decisiones son tomadas de la forma más abierta y posible por todos los ciudadanos que sean posibles. La ciudadanía europea se basa principalmente en la creación de una estructura política de la Unión Europea y la creación de un estatus jurídico de los ciudadanos, reconociéndoles una serie de derechos que paulatinamente han sido incorporados en el proceso de modificación de los tratados constitutivos. Tras la aprobación del Tratado de la Unión Europea, la Comunidad Europea ha incorporado en su segunda parte una serie de derechos para los ciudadanos europeos, por tanto vinculados a la ciudadanía europea, y ha creado un estatus jurídico de esta ciudadanía en base a las libertades principales de circulación y residencia, el reconocimiento de la protección diplomática a los ciudadanos comunitarios, el derecho de petición y el derecho a sufragio activo y pasivo, sobre todo en las elecciones en el ámbito local, elecciones municipales y en el ámbito del Parlamento Europeo. Así, por lo tanto, en el ámbito de los países que forman parte de la Unión Europea, los ciudadanos comunitarios no nacionales del Estado en el que residen van a poder votar en base principalmente al desarrollo del derecho de residencia y circulación, es decir, el derecho a moverse y a residir libremente en cualquiera de los territorios que forman parte de la Unión Europea. El Tratado de Maastricht ya reconocía este derecho y eso dio lugar a que la Constitución española hubiera que modificar en el artículo 13. Nuestro artículo 13 constitucional anterior establecía que los extranjeros podrán ejercer el derecho a sufragio activo en las elecciones municipales en los términos que estableciera la ley y en base a criterios de reciprocidad, y la incorporación de España, la firma de España del Tratado de Maastricht, implicó no solamente el reconocimiento del sufragio activo, sino también del sufragio pasivo. Dos directivas del Consejo de la Unión Europea han sido los que han establecido el derecho de participación de los ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales o en el ámbito local y también en el Parlamento Europeo. No obstante, hay que tener en cuenta que se ha establecido en ambas directivas comunitarias la libertad de los Estados a poder establecer determinadas limitaciones, por supuesto limitaciones que deben de ser controladas por parte de la Comisión, en base todavía a ese respeto a la soberanía estatal que no se ha superado todavía en el ámbito de la Unión Europea. En este sentido, se pueden establecer restricciones que deberán ser controladas adecuadamente, puesto que la capacidad de restringir de los Estados tiene como límite el derecho comunitario, y el establecimiento también de otro límite a determinados Estados que superaran cierto nivel de ciudadanos extranjeros residentes, como fue el caso de Luxemburgo, que quedó excluido del reconocimiento del derecho a sufragio activo y pasivo de los ciudadanos comunitarios en el ámbito local, debido a que el 37% de sus ciudadanos
no tienen la nacionalidad luxemburguesa. En este sentido, cabe destacar en el ámbito municipal la Directiva 94/80 del Consejo de 19 de diciembre, que viene a establecer los criterios básicos, los criterios generales, las directrices en cuanto al derecho a participar activa y pasivamente en las elecciones municipales del país en que residan de cualquier ciudadano comunitario. En este sentido, el artículo 2 de la directiva viene a definir lo que es un ente local, básico, lo que son las elecciones locales, pero sin mayores pretensiones armonizadoras. Es decir, los estados todavía tienen un amplio margen de maniobra en este sentido. La directiva 94/80 reconoce el derecho de sufragio activo y pasivo que corresponde a cualquier ciudadano de la Unión Europea que resida siempre que cumpla los requisitos que el Estado en concreto exige para sus nacionales. Pero además se establece la posibilidad de que el Estado de residencia, además de los requisitos que exija a sus nacionales, pueda exigir otros requisitos. Evidentemente, para ejercer el derecho a sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, todos tenemos que cumplir una serie de requisitos que en el caso de los ciudadanos comunitarios que están residiendo en un país del cual no son nacionales, puede ser ampliado, aunque también con limitaciones. También se establece que las causas de incompatibilidad serán las mismas para nacionales y para ciudadanos europeos. Y una salvedad importante que se hace en esta directiva para poder participar en las elecciones municipales es que la pérdida de la capacidad electoral, bien por decisión civil o penal, es decir, por decisión judicial, en uno de los Estados miembros, no implica necesariamente la pérdida de la capacidad para votar o ser votado en el Estado de residencia. Es facultad del Estado en el cual se está residiendo, en el ámbito exclusivamente municipal, decidir si la prohibición de voto que se establece en su país de origen también se aplica en el país en el que está residiendo. Hay otra limitación importante. Igual que se reconoce el sufragio activo con bastante generalidad, los Estados pueden establecer limitaciones importantes en cuanto al sufragio pasivo, es decir, en la capacidad para presentarse como candidato a alcalde. Es decir, los Estados pueden reservar solamente a los nacionales la capacidad para presentarse a alcalde, lo cual además se agrava en el caso en el que se supere un tanto por ciento de población extranjera. Y además, en el caso de que en un estado en concreto exista más de un 20% de población comunitaria, pero no nacional del estado en cuestión, se puede establecer un periodo mínimo de residencia para poder presentarse como candidato. Por lo que se refiere a establecer excepciones, los Estados pueden establecer excepciones que, por supuesto, no vayan en contra del derecho comunitario, pero estas excepciones serán controladas por la Comisión en el ámbito de sus competencias y al objeto de que no se produzcan restricciones más allá de las estrictamente necesarias o de las que pueden conformar todavía un ámbito puramente soberano de los Estados. La aprobación de la Directiva 94/80 dio lugar a ciertas reticencias por parte de los Estados, reticencias que se manifestaron incluso en el caso del Estado español y que dio lugar a que se impusieran sanciones a más de 11 Estados de la Unión Europea, entre ellos incluido España, y que incluso en el caso de Bélgica fueran condenados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea en sentencia de 9 de julio de 1998. En líneas generales, la directiva que regula el derecho al voto en las elecciones locales, en el ámbito exclusivamente municipal, ha manifestado una tendencia a producir la plena equiparación en el ámbito de derechos entre ciudadanos comunitarios y ciudadanos nacionales del Estado, permitiendo establecer ciertas limitaciones, ciertas excepciones, sobre todo en el caso de los alcaldes, pero que ha tendido a un proceso más o menos de homogeneización, por supuesto con las salvedades que tienen cada uno de los Estados a la hora de regular sus ámbitos de participación electoral municipal. Con respecto a la participación de los ciudadanos comunitarios en el Parlamento Europeo, en principio puede parecer que implica un
la menor duda desde el punto de vista constitucional, puesto que ya no supone la participación para la elección de órganos puramente nacionales, sino que parece lógico, resulta lógico que cualquier ciudadano comunitario pueda participar, sea cual sea el país de residencia, como consecuencia del derecho a la libre circulación en residencia, para elegir a entidades o instituciones que son exclusivamente comunitarias, como es el caso del Parlamento. Por lo tanto, en principio, debería ser lógico, necesario e incluso deseable y potenciarse. También es verdad que las dudas vienen desde el punto de vista del déficit democrático que ha caracterizado principalmente, desde el punto de vista histórico, a la Unión Europea y sobre todo en las dudas que produce el ámbito representativo que tenga el Parlamento, puesto que el Parlamento Europeo no es un parlamento al uso que tenga competencias en el ámbito europeo, sino que participa de una serie de competencias con otros órganos, con la Comisión o con el Consejo, y no es el puro órgano legislador que se establece en el ámbito europeo. Bueno, la Directiva 93/109 de 6 de diciembre de 1993 estableció la regulación o los criterios básicos y las directrices del derecho de participación activa y pasiva en las elecciones al Parlamento Europeo. En principio se establecen criterios puramente directivos, puramente orientativos, puesto que los procesos electorales son distintos en cada uno de los estados y la regulación electoral también es distinta. Pero esta directiva va mucho más allá de la directiva de participación en el ámbito local, puesto que aquí lo que sí se establecía es que la causas de inelegibilidad, de las prohibiciones y las sanciones que en el ámbito estatal se pudieran producir para que los ciudadanos pudieran participar en un Estado, en el ámbito electoral, también se trasladaran al resto. Además, la directiva prevé una serie de requisitos complementarios a los ciudadanos europeos respecto a los nacionales en el ámbito puramente identificativo y de documentación, de tal manera que, además de estar residiendo en el país en el cual se va a participar, tienen que identificarse, establecer o presentar los requisitos de empadronamiento, etcétera, etcétera. Respecto a la situación real que se está viviendo en España de participación de ciudadanos comunitarios en las elecciones locales y en el ámbito puramente del Parlamento Europeo, la equiparación es plena entre nacionales y ciudadanos comunitarios, o es casi plena, puesto que ni la legislación española prevé requisitos adicionales, ni la legislación española prevé el establecer determinados años de residencia para que puedan votar. Ni siquiera la directiva que prevé alguna limitación, en el caso de Ceuta y Melilla, por el ámbito geográfico y además por el excesivo número de ciudadanos extranjeros, fue regulado legislativamente. Con respecto al derecho al sufragio pasivo, tampoco existen diferencias sustanciales entre los ciudadanos europeos y los ciudadanos españoles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Lo único que se exige es que el ciudadano europeo no esté privado del derecho al voto en su país de origen. En las elecciones de mayo de 2011, estas últimas que se han producido en el ámbito local, en el que podían participar los ciudadanos comunitarios, hemos observado que se ha producido una reducción de casi 500.000 de personas con respecto a los comicios de hace 4 años. Británicos, alemanes, franceses, italianos son los que han causado más bajas en el padrón municipal. En las elecciones de mayo de 2011 tienen derecho o han tenido derecho a voto 1.121.000, algo más, de ciudadanos de la Unión Europea, según el INE, y ha bajado bastante el número de inscritos con derecho a voto. Por ejemplo, por citar algún ejemplo, hay 128.000 británicos o 90.000 alemanes menos que puedan votar inscritos que en la convocatoria que se realizó en 2007. Entonces, el número aumentó mucho por la llegada masiva, principalmente de rumanos y búlgaros, que supusieron un aporte de casi 500.000 ciudadanos. Ahora, el mayor número de electores corresponde a nacionales del Reino Unido, Rumanía, Alemania, Italia y Francia, y la mayor presencia de extranjeros se da en Alicante, Madrid y Málaga, aunque
el mayor número de potenciales votantes se produce en Madrid, Barcelona y Alicante, principalmente por motivos geográficos y por número de población. Para votar hay que solicitar el derecho al voto, se puede hacer tanto en los ayuntamientos como presentando la documentación que aporta la oficina del censo electoral o incluso a través de Internet siempre que uno esté registrado. En definitiva, se ha establecido una equiparación importante en cuanto al derecho al voto de los ciudadanos comunitarios y nacionales que permita el pleno ejercicio de una ciudadanía comunitaria que debe de desarrollarse y potenciarse cada vez más. Hasta aquí creo que estos datos son suficientes y que los datos que se han ofrecido ofrecen una pincelada de cómo el derecho a sufragio activo y pasivo ha trascendido a los puros nacionales y se desarrolla en ámbitos, en este caso, en el ámbito puramente comunitario. Muchas gracias.